el servicio de la mañana le decía a los hermanos, nosotros tenemos un Cristo vivo, un Dios, es el único Dios que ha podido resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos? Porque nosotros podemos decir, mi Cristo murió, pero el tercer día resucitó y me libró, amén. Gloria a Dios. Os voy a invitar a que todos levanten sus manos, si lo quieren hacer, si se sienten en esta libertad. Vamos a decirle gracias, Señor, porque tú moriste, pero más importante porque resucitaste, Señor. Y por esa resurrección es de que yo estoy aquí vivo y de que yo tengo un futuro contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú abriste el camino para mí, Señor. Porque no miraste mis pecados y me miraste a mí, Señor. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios.
Señor, porque resucitaste. Porque aunque otros canten a otros dioses, son dioses vanos, son dioses sin poder, son dioses que tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, tienen boca y no hablan. Pero mi Señor Jesucristo tiene manos y toca, tiene pies y camina, tiene boca y habla, y su Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Su presencia habita en mi corazón. Amén. A ti te alabamos, Señor. A ti, Padre Santo, a Dios vivo. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Y aunque otros canten, y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, ¿a quién vas a alabar, hermano? Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Oh, ¿cuántos se gozan en su presencia? Alaba, hermano, gózate porque Él resucitó. Amén. Te alabamos, Señor. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora, porque somos sacerdotes, porque soy sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Porque soy sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre. Porque soy sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Te alabamos, Señor. Vamos a decir: mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Yo los carros de Faraón. Hey, hey. La, 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 la.
Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, amén. Oh, te adoramos, Señor. Levanta tu adoración al Señor, hermano. Gózate porque Él te dio vida. Un día como hoy Él te dio vida. Un día como hoy Él resucitó por nuestros pecados, para que pudiéramos tener acceso a esa vida con Él. Oh, te adoramos, Señor. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Cristo hizo? Gracias, Señor. ¿Quieren darle gracias a Dios, hermanos? ¿Quién quiere darle gracias al Señor? Amén. Yo quiero darle gracias porque estuve enfermo y me sanó, porque estuve perdido y Él me encontró, porque estuve en el lodo y Él me sacó y me limpió y me dio ropas nuevas y me dio talentos y adiestró mis manos y me dio sabiduría y limpió mi mente. Oh, Señor, yo te alabo y te glorifico. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Dice el Señor: el que busca se hallará, y el que invoca mi nombre, ese lo va a encontrar. Yo te invito, hermano, a que clames. Hay una diferencia entre orar y clamar. ¿Cuántos saben esta diferencia? Clamar es hablar, abrir tu boca lo más fuerte que tú puedas y decirle: Señor, yo te alabo. Señor, estoy lleno de problemas, pero los voy a poner a un lado ahorita para darte gloria y honra, para agradecerte de que tú resucitaste este día, Señor. Clamamos a ti, Padre Santo, a tu presencia, Señor, a tu Espíritu, Señor, para que inunde este lugar, Señor, para que limpie nuestras mentes, Señor. Padre Santo, somos imperfectos, Señor, faltos de inteligencia, Señor. Guíanos, Señor, ilumina nuestros pasos, Señor. Y te damos gracias porque sé, Señor, que tú lo haces con nosotros. Vamos a decirle todos juntos, vamos a decir: gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile gracias, Señor. Dile gracias, hermano. Agradécele por lo que el Señor hizo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos, Señor. Abre tu boca, hermano. A lo mejor tienes vergüenza, a lo mejor dices: ¿para qué? Si el Señor me escucha. Pero abre tu boca y clama al Señor. Di gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque por tu
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este gozo que tú nos das, Señor. Vamos a decir gracias, Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria a ti, Señor. En gloria al Señor. Te adoramos. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Vamos a continuar con nuestro servicio, hermanos.
Lo han metido en bloques de hielo Some are even perhaps in blocks of ice, con la idea que un día vivirán. with the idea that perhaps one day they might live. Algunos tienen sus tumbas, Some have their tombs, les han hecho monumentos they have their own monuments, y ahí está el resto de sus huesos. and that's where their bones lay. Ahí está las inscripciones de lo que ellos fueron. And the description of what they were. Y si escarban esas tumbas, And then if they open those tombs, pues se llevan a encontrar evidencia que hay restos de ellos todavía. and you could see they could see the evidence that there's human remains. La historia History, de nuestro Salvador, the story of our Savior, de el ídolo de nosotros, the one that we look up to, porque Cristo es mi ídolo, because hermanos. He's the one we idolize. Dice la palabra que los idólatras no van a entrar al reino de Dios, The word tells us that the ones who idolize are not going to enter the kingdom of heaven, refiriéndose a ídolos diferentes, referring to other idols that are different, a ídolos humanos, of human idols, a ídolos of personales. personal idols. Él es mi ídolo desde hace 34 años. I idolize him about 34 Ahora sí years dije bien, ago. ¿verdad? Porque antes le añadía al tiempo que le sirvo y ahora le estaba quitando. Before I used to add years, now I take away years. that Lo I más serve him. maravilloso de todo esto, What is more wonderful about this, que no importa qué tan famoso, it doesn't matter how famous qué tan inteligente or how intelligent haya sido Sócrates o todas esas personas tan sabias Socrates or all the other people who are wise intelectamente, and they're intellectual, murieron, they died. quedaron sepultados They were buried. y ahí están sus huesos, o lo que queda de ellos. Their bones, their human remains is still there. La diferencia que hay entre ellos y Cristo What's left of them, and the difference between Christ and all of them, es que en una mañana como esta mañana, in the morning, like today, in the morning, no como ahorita, not like right now, como en la mañana cuando estuvimos nosotros aquí primero, in the morning, like the sunrise service, really early. nosotros hicimos What we did, algo something, que a muchos hombres les molesta. perhaps for many people, it bothers them. Hicimos lo que hicieron esta mañana, lo que hicieron las mujeres en ese primer día de la semana. What we did was what the women of the time did Mientras que los hombres estaban durmiendo, while the men were asleep. las mujeres estaban buscando al Señor. The women were seeking out the Lord. Y no entiendo por qué ahora ciertas denominaciones I don't understand sometimes how different denominations, siguen oprimiendo a la mujer, they keep oppressing women, que no puede enseñar, que no puede predicar. that they cannot teach, that they cannot preach. Y parece que no ven cómo las mujeres fueron las primeras que andaban en busca del Señor. And perhaps they haven't seen how they were seeking out the Lord. Fueron las primeras bendecidas. They were the first ones that were blessed. Se imagina el privilegio de las mujeres. Could you see the privilege of the woman of that time? Y los apóstoles y los discípulos, bien, gracias, durmiendo por allá con sus incredulidades, ¿verdad? And the apostles, the disciples were sleeping. Pero esta historia nos enseña que muy de mañana, And so it teaches us here that in the morning, si abre la escritura, vamos a leerlo. Usted We're ya gonna lo read sabe it. de memoria, you should know that we all know it by memory. pero también hay gente que no lo sabe de memoria. And perhaps there's some of us that we don't know it in memory. Y por eso la iglesia debe ser paciente, That's why the church must be patient. para que el que está empezando Like that, the person who is starting, vaya aprendiendo el mensaje de acuerdo a la palabra del Señor. the people who are starting, they're learning the word of God according to the gospel. No solo de acuerdo a un ritual de cantar y gritar y danzar y todo eso en alegría. It's not only singing, praising, worshiping, all in gladness. La palabra de Dios es más importante que nuestras emociones. The word of God is more important than our emotions. Obvio, le adoramos con libertad, We do worship Him in liberty, pero la palabra de Dios but the word of God, es lo principal aquí en este lugar. it's what's most important here in this place. Lucas capítulo 24, verso 1 hasta el 6. So we're going to read Luke 24, 1 through 6.
Dice la palabra en el nombre del Señor, dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. So we read in the name of the Lord, and it says, now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. But they found the stone rolled away from the tomb. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se presentaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? Verso 6. Verse 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee. No está aquí. He's not here. No se halló en esa tumba. He wasn't found in that tomb. Permítame orar. Allow me to pray. Padre, gracias te damos en el nombre de tu amado, el resucitado Jesús. Gracias te damos, Señor, porque a través de la lectura, Señor, de tu palabra, de la historia y de este libro maravilloso nos damos cuenta de la realidad y la evidencia, Señor, de esa historia que hace 2000 años, que en lugar de menguar, va creciendo vez tras vez. Y vez tras vez, Señor, se va iluminando mejor. Y por ello, mi Señor, en esta mañana, al hablar de esta divina palabra, te suplico, como te lo he suplicado, como te lo he pedido, que tu Espíritu Santo fluya a través de mí, no como hombre sabio, no como un hombre preparado en la palabra, no como un hombre, Señor, educado, sino que sea yo un conducto solamente para que alguna de las palabras que yo hable llegue al corazón de algún necesitado, y por qué no decirlo de toda la iglesia, Señor. Padre, y que lo que celebramos en este día lo celebremos en espíritu y en verdad, y que al poner este servicio en tus manos, Señor, de alabanza, adoración y palabra tuya, sea para agradarte a ti, Señor, y que si el maligno viniese, hacemos reprensión en tu nombre y confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, que Él lo restringirá mientras que hablamos de tu palabra, y de aquí, de este lugar, en confianza, en fe, saldremos llenos de tu presencia, ya que tu Espíritu Santo tiene el poder de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y por ello, mi Señor, porque confiamos en lo que hablamos, que tú vives, porque en un día como este, Señor, dice la palabra que tú te levantaste, Señor, victorioso. Y por ello te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús siempre. Amén y amén. Amen. Mire que escribí algunas cosas por aquí que estuve estudiando. So I was writing a few things when I was studying. En Israel In Israel, celebran they celebrate. a sus antepasados They celebrate their ancestors. y tienen tumbas de sus antepasados They have tombs of their ancestors. y las tienen registradas, They have them registered. y cuando uno va a esos lugares, And when they go to some of these places, en la agenda que lleva el guía, and the agenda that the guide is taking you by, algunas veces nos llevan a mirar esas tumbas and sometimes you're able to see some of those de tombs personajes bíblicos. of peoples from the Bible. Una de las tumbas muy
famosas es la tumba de David, One of the famous tombs is the tomb of David. que si hubiera tiempo de explicarle dónde está y el tiempo que tiene, sería bueno, pero no, el tiempo no nos ayuda. So we don't have time, but perhaps in a later time I would explain where it's at and how long it's been. Pero los judíos Then. siempre están venerando esas tumbas. But the Jewish people are always taking care of these tombs. La tumba de Raquel, The tomb of Rachel, la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, the tombs of Abraham, Isaac, and Jacob, la tumba de Lázaro en Betania. the tomb of Lazarus in Bethany. Y existen dos tumbas And there's two other tombs que se le adjudican al Señor Jesucristo. that they're applied to our Lord Jesus Christ. Y una se encuentra en la ciudad vieja de Israel And one is in the old city of Jerusalem, y otra se encuentra fuera de la ciudad. and one is outside the city. La que está dentro de la ciudad, la gente católica romana The one who's inside the city, that's where the Catholic people, la veneran. that's the one they consider. Y la que está fuera de la ciudad, The one that's outside of the city, la iglesia evangélica, the evangelical a church, nivel general, in general, la visitan. that's where they visit. En todas estas tumbas que hablamos, con excepción de la de Cristo, And all of these tombs, except the tomb of Christ, ahí están los huesos, their bones are there. ahí está la historia. Their story is there. Y curiosamente, amados, And with curiosity, la historia de Cristo, the story of Christ, que es un judío, who is a Jewish, que fue un hombre conocido hace 2000 años, there was a man known 2,000 years ago. la nación de Israel no la reconoce. The nation of Israel does not recognize it. O sea que ellos no la veneran. They don't look after it. ¿Y sabe cuál es el motivo? Do you know why? Porque la palabra nos enseña, Because the Word of God teaches us, a través de lo que hemos leído, of what we have read, que esa tumba está vacía. that tomb is empty. Esa tumba no tiene huesos. That tomb, doesn't have any bones. Ni siquiera les interesa una historia. They're not even interested in the story behind it. Y en el 2005 y el 2006, In 2005, 2006, yo estuve por allá. I was there, Y quiero decirle algo. and I want to tell you something. El ver estado allá cambió mi vida completamente. Being there and seeing the place, it changed my life completely. Porque cada vez que yo leo este libro, Every time I read this book, lo vivo. I live it. Porque estuve en el mar de Galilea, I was in the Sea of Galilee. que no es un mar, es un It's lago, not a sea, it's a lake, pero se le llama mar, but they call it a sea. se le llama lago, They call it a lake por los motivos que sean. for whatever motives. Estuvimos en diferentes partes. I was in different places. La importancia de estas dos tumbas The importance of these two tombs, es que en estas dos tumbas se enseña that it is taught que están vacías. they're empty. Por eso le puse un título a este mensaje: So the title of this message is, Él ha resucitado. He has risen. Él no es la única persona que ha resucitado. He's not the only one that has risen. Esto tenemos que entenderlo. We must understand this. Parece que, si mal no recuerdo, el profeta Eliseo resucitó a alguien. One of the prophets resurrected someone. El Señor Jesús resucitó a otras personas también. Jesus Christ resurrected people. El apóstol Pedro también, The Apostle en su Peter ministerio did as también well. resucitó personas. La diferencia que hay, The difference here, una es muy conocida, la de Lázaro en Betania, the one that's well known is Lazarus from Bethany. que el Señor la resucitó, Él lo resucitó. The Lord resurrected him. La diferencia que hay entre estos resucitados The difference between all these people who rose from the dead y 500 más, and 500 more, que dice la palabra que cuando Él resucitó, the word teaches us that when he resurrected, 500 más miraron a resucitados. 500 other people saw resurrected people. La única diferencia que hay visible The only difference, es que Cristo Christ, resucitó he rose from the dead, y he no volvió a resurrected, morir.
He never died again. y no va a morir. And he's never going to die again. Puede que a alguien de ustedes se le haga muy extraño Perhaps for some el of you, pensar may be strange to think que quién ha dicho que no va a morir. that somebody perhaps has said that you will not die. Cuando uno lee la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, When you read the scriptures in Acts 1, entendemos que Dios ha usado ángeles we understand that God has used angels para manifestarse to manifest himself en una forma entendible. in an understandable manner. Por ejemplo, For instance, la palabra nos enseña que dos personas, the word of God teaches us that en otras palabras, dos ángeles, two angels, llegaron a la tumba de Cristo. they came upon the tomb of Christ. Y la misma palabra nos enseña que ellos movieron la piedra. It also teaches us that they rolled the stone away. Aunque no lo enseña el mismo evangelio, los cuatro evangelios. Even though the four gospels say different perspectives, Uno lo enseña en un ángulo one teaches it in y los one otros angle, en otro. and the other evangelists teach it in El another manner. punto aquí es The point here, que el Señor siempre ha usado ángeles the Lord has used angels, para que haya una evidencia para que el creyente like that there's an evidence, like that the believer afirme su fe. could affirm their faith. No nada más en algo que no se ve, Not only in something that they cannot sino see, algo que sucedió literalmente. something that occurred literally. Y dice la palabra The word teaches us que estos dos that ángeles, these two angels, otro evangelio dice que ellos movieron la piedra. another, Una gran roca que se ponía en el agujero que se hacía para another donde metieron al gospel Señor. teaches us that they rolled the stone away. La evidencia que Cristo vive The evidence that Christ lives es que en el libro de los Hechos y en el capítulo 1, in Acts chapter 1, del verso 8 en adelante, usted va a encontrar from 8 and forward, you're going to find que allí enseña that it's being taught there. que cuando Jesús se elevó, When Jesus elevated, se perdió en una nube. he was lost, in a cloud. You couldn't Y see al him. perderse en esa nube, When he was there in that cloud, descendieron ángeles angels came down, y le dijeron a los que estaban tristes mirando que él se había desaparecido. and he told, and those angels told those people that were sad, Y le dijeron, ¿por qué miran hacia arriba? why do you see up above Este Jesús this Jesus que se ha elevado, that has elevated himself? así como lo han mirado elevarse, Just as you have seen him así regresará. elevate himself, he's going to return in the same manner. Y Cristo va a regresar Christ will return porque Él venció la muerte. because he conquered death. Y el motivo principal de vencer la muerte And the primary reason for conquering death, no es porque era Dios nada más. not because he was God, just because. No es porque es Dios. That's not the only reason. Es para enseñarnos a los mortales It is to teach us as humans que las promesas de Él that his promises, se van a llevar a cabo they will be fulfilled de acuerdo a su palabra, according to his word, porque Él garantiza because he guarantees en el capítulo 17 de San Juan in John 17, que su palabra es verdad. his word is truth. Y lo que Él ha dicho What he has said a través de profetas, through prophets, a través de hombres inspirados por Él, through men who were inspired by him, ha sucedido desde Génesis 3:15 en it adelante has happened all the way from Genesis 3:15 and hasta el forward día de hoy. until now. Tenemos cantidad de profecías cumplidas, We have many prophecies that have been fulfilled. pero usted tiene que aprender a leer la palabra del Señor, You must learn how to read the scripture. porque mientras que usted no aprenda la palabra del Señor, While you don't read the scripture or you don't learn the se le va a scripture, ser difícil entender. it's going to be very difficult for you to understand. Pero ¿por qué dicen que vive si no está aquí? Why do people say that he lives if he isn't here? Pues debe de meditar You have to meditate on this, que Él se fue that he left. y que vive He lives. intercediendo por cada uno de los He creyentes intercedes for all the believers y por los que han de venir a través de los and creyentes. for those who are going to come forward too. Ese es el trabajo físico de Jesús, Through the believers, that is the job of our Lord. sentado, o más bien dicho,
posesionado That is a la his diestra position. del Padre. At the right hand of our Father. La palabra diestra quiere decir potestad. La palabra diestra. Si no la sabe interpretar, nada le hace. Ustedes lo entendieron ya. You understood this. Es potestad, quiere decir que Cristo está en el trono del Padre Christ is in the throne of the Father. y vive como usted y como yo. And he lives as you and I. Él no se va a transformar otra vez para venir. He's not going to come again. Los ángeles dijeron que así con el cuerpo en que iba, con ese cuerpo va a He's regresar. not going to come in the same manner. The same way that he left, that's what the angels said. He's going to come back. ¿Cuál era la seguridad de ellos? What was their security? Their Número uno, la insurance? inspiración. Number one, they were inspired. Número dos, Number two, Cristo ya había dado evidencia que al resucitar, Christ has given evidence that after resurrecting, Él cruzaba las paredes sin que le abrieran la puerta. he would cross the walls even though they wouldn't open the door. Y un día, And one day, el hecho de haber resucitado a Lázaro the act that he resurrected Lazarus y haber muerto y resucitado, and that he died and resurrected, es que un día, one day, usted y yo you and I, seremos semejantes a Él. we will be similar to him. El día que haya una resurrección, vamos a resucitar. The day of resurrection, we will resurrect. Y usted se lo puede llevar, como dicen, usted lo puede llevar al banco, puede asegurarlo. You could be assured of this. Si usted lee una de las cartas de los tesalonicenses, You can read this in Thessalonians, allí le enseña que en esa resurrección that in that resurrection, todos los muertos que han muerto desde ahorita hacia atrás that all the people who have passed away from now and back, resucitarán así como Cristo. they will resurrect just as Christ did. Y garantiza que si Cristo viniera ahorita, And it also guarantees us that if Christ comes, aquella iglesia que esté preparada, the church that is ready, dice que seremos transformados we will be en transferred un abrir y cerrar de ojos. in a twinkle of an eye. Esa es la palabra de Dios. That is the word of God. Esa no es la idea del gordo que está hablando aquí. It's not the idea of this person who's just speaking here. Esta es la palabra de Dios que el gordo ha estudiado This is that this person has studied. y que por miles de años For thousands of years, la han estudiado people have studied this, y han vivido confiando en ella. and there's people who have trusted in the word. Los apóstoles The apostles que seguían a Jesús, that follow Jesus, estos apóstoles the apostles, dieron su vida, they gave their life, porque esta palabra dice because this word tells us que un seguidor de Cristo that a follower of Christ debe dar su vida si es necesario must give their life away if necessary por otros. for others. Eso no quiere decir que usted tiene que ir a que lo crucifiquen como a él. That doesn't mean that you must, be crucified just as he did. Quiere decir que le lleve el mensaje a otros, It is to give the message to somebody así else, le cueste la vida. even though it might cost your life. Todos los discípulos, All the disciples, con excepción del apóstol Juan, except for the apostle John, fueron muertos a espada, they died. fueron They were decapitados. decapitated. Parece que solamente el apóstol Juan fue el único que murió de muerte natural, It seems that the apostle John was the only one that died a natural death. pero llevó unos sufrimientos horribles. But they suffered. Ahora, Now, déjeme parafrasearle algo que quiero que se meta a su corazón. let me paraphrase something that I want you to take. Lo que hemos by leído heart. What we have read dice que los ángeles dijeron, no está aquí. So the angel said, he isn't here. Lo mismo dice Marcos Mark tells us the same thing. 16:6, 16:6, lo dice Mateo 28:6 Matthew 28:6. y lo dice el apóstol Juan The apostle John also en el talks about capítulo this, 21 al 7. 21-7. Quiere decir que aquí hay una evidencia con diferentes que se hizo en diferentes, que miraron en diferentes ángulos ellos. So here we see the same story in different perspectives. Por ejemplo, Mateo es el único que dice
For example, Matthew is the only one that says, al principio cuando empieza a leer, when you first start reading, que hubo un gran terremoto. that there was a great earthquake. Y los otros no dicen eso. The other gospels don't mention this. Y eso no hace que sea una mentira. That doesn't mean that it's a lie, Porque los enemigos de la Biblia because the enemies of the Bible, siempre andan buscando contradicciones. they're always seeking out contradictions, Y le buscan y le buscan y le buscan. and they seek it out. Es como la gente que por no conocer este libro, Just as people that don't know this book, que son muy educados según ellos, and they are very educated according to themselves, ellos dicen que todas las religiones llevan a Dios. they say that all religions take them to God. Y eso es una plena herejía, That is a lie comparándola con la Biblia. compared to what the Bible teaches ¿Por us. qué es una herejía? Why is this? Es muy sencillo de entenderlo cualquiera de nosotros. It's a heresy. It is easy to understand. Para saber que todas las religiones llevan a Dios, To understand if all religions take you to heaven, to God, tendrían que estudiar más de 11,000 religiones que hay. they would have to study more than 11,000 religions there are in the world. Y yo no creo que ya las estudiaron I don't believe that they've all studied y ya all the aseguraron que todas religions, llevan a Dios. and they could make this assumption. Esta palabra dice This word teaches us en Juan 14:6, in John 14:6, dice que Él es el único camino, He is the only way, la única verdad He's the only truth, y el único que da vida. and He's the only one that gives life. Y dice que nadie va al cielo No one comes to the Father, to heaven, si no es a través de la historia bíblica. except through Him, through the story. the No biblical con story. porciones, no con porciones bíblicas, No, not just portions con el contexto with the context, de verso por verso. by verse. Porque lo que hacen las religiones, What religions do, sacan versos they take verses, y hacen su historia they do their own history, their own y es stories, bíblico. Le llaman bíblico. and they call it biblical. Y Jesús dijo And Jesus said que escudriñásemos las that escrituras we must study the porque scriptures, en ellas se encuentra la because there salvación. we find salvation. Quiere decir What this means, que yo para opinar for me to de give todas my las opinion religiones about all religions, tengo que hablar contrariamente. I must speak contradictorily. Porque Cristo dijo, no yo, Christ said, not myself, que Él es el único camino, that He is the only way, la única verdad He is the only truth, y el único que da vida. and the only one that gives life. Porque Él es el único que vive. He is the only one that lives. Él dice en el capítulo 6 y el verso 24 o el 5, si me equivoco, me disculpa. Chapter 6, Parece que 5:24 5:24, o 6:24, cualquiera de los dos va a ser. or 6:24. I'm unsure. Él dice que todo el que cree en Él, como dice la palabra, That whoever believes in Him, just as the scripture says, tiene vida eterna. has eternal life. Recuerde, Remember, todo el que cree en Él, como dice la palabra, everyone who believes in Him, just as the scriptures say, no como dice un religioso, not as a religious person says, no como dice un líder. not as a leader says. Y para que usted entienda esto, Like that, you can understand this. usted tiene que estudiar la You Biblia, must study the scripture. no que le enseñe nada más lo que la Biblia dice. You must study the Bible, not only to receive study or somebody to teach you. Por ejemplo, For instance, ahorita, now, para verificar to verify, de que yo estoy diciendo que Él vive, to verify that I que Él am murió saying en that una he cruz lives, como esa. that He died on a cross like that one. acabamos de leer que los ángeles We just read that the angels, dijeron, they said, ¿por qué buscan por qué buscan entre los muertos al que vive, why do you look among the dead, the one who lives, al que fue crucificado? the one who was crucified? No está aquí. He is not here. Vengan y vean. Come and see. Fíjese lo serio que es este asunto. See how serious this is. Los ángeles, The angels, como eran enviados por Dios, they were sent by God. le decían a los incrédulos o a los mismos discípulos, They were telling the unbelievers, the disciples, verifiquen que no está aquí. come and verify that He's not here.
cuando el apóstol Pedro when the Apostle y el Peter apóstol Juan fueron and the Apostle John went, movidos por el espíritu de las hermanas. moved by the Spirit of Allá dice las mujeres nada más, yo digo las hermanas, porque cuando conoces a Cristo, motivated by the sisters. las mujeres son hermanas de nosotros, de los hombres. So women are sisters of ours, Y los men, hombres somos hermanos de ellas. and we are brothers of our sisters. Y dice que ellas fueron y le dijeron lo que pasó. So they went and told them, the woman, about what happened. Y viene Pedro y Juan And Peter and John come. corriendo. They run. Y dice que entraron They went. They entered y the el tomb, cuerpo no estaba ahí. and his body was not there. Dice que allí estaban las envolturas en que lo habían envuelto There was the clothing garments y está un sudario y estaba una and a shroud turbina de esas que se ponen los árabes o los judíos, and other pieces of garment. de esas que se ponían en la se la ponen en la cabeza algunos todavía. They put this garment on top of their head, Y dice que ni siquiera estaban juntas. and they weren't together. Dice que estaba una en una parte They were in one place, y la otra ropa estaba hasta doblada en otra parte. and then the other one was folded in another place. Esto es algo de personas que lo vivieron, This narrative is from people who lived it. tocaron a They Jesús, touched the Lord. anduvieron con Jesús, They were with Jesus. lo vieron hacer They milagros, saw him do miracles. lo vieron morir They saw him die, y lo vieron resucitar. and they also saw him resurrected. Así es como se verifica That's how you verify. que lo que el hombre que está aquí diciendo That is how you verify what the man is saying here. se está confirmando con una Biblia que trae usted. It can be confirmed with the Bible that you have on hand. Porque este mundo está lleno de ritualismos. Because this world is filled with rituals. Mire, por ejemplo, For instance, en estos días in these days, hay individuos there's individuals que los dejan que los crucifiquen. which allow them to get crucified. They Dice- allow this. ¿Y sabe por qué se dejan crucificar? Why do they allow this? Or they allow this to be done Porque to se les themselves? ha enseñado Because they have been taught. que sacrificándose, Because sacrificing themselves, golpeándose, hitting themselves, obrando, doing some kind of work, van a agradar a Dios. they're going to please God. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, When Christ died on the cross of Calvary, una de las palabras últimas que dio one of the last words that he said antes de entregar el Espíritu, before surrendering the Spirit, ¿sabe lo que él dijo? what did he say? Do you ¿Alguien know? sabe o no sabe? Does somebody know? Él dijo, consumado He es. said, it is finished. La palabra consumado quiere decir está terminado. What it means, it is done. It is completed. La muerte de Cristo, The death of el Christ, sacrificio de Cristo, the sacrifice of Christ, terminó con todos los sacrificios. it ended all sacrifices. Y por eso la palabra nos enseña en estos días That is why the word teaches us in these days que un hombre o una mujer para ser that salvos, one man or a woman to be saved, para que sus pecados les sean lavados, for their sins to be washed away, número uno, no se los necesita confesar a hombre alguno. you don't need to confess them to a man. Número dos, Number two, no debe de hacer nada. You Oiga lo not que le must digo, do. nada de obras you don't need to do any kinds of works. para que Dios le perdone. Like that, God can forgive you. En la carta a los Efesios capítulo 2 The letter to the Ephesians, chapter 2, y verso 8 dice así: verse 8, por gracia sois by salvos. grace you are saved. La palabra gracia quiere decir un regalo que no merece un pecador. Grace is a favor from the Lord. Por gracia sois salvo, By grace you have been saved por medio de la fe. through faith. Y aún la fe, oye lo que te digo, And even hermano, faith, hear what I'm saying. no es la fe humana. It's not a faith that human beings Es can la have. fe que el Espíritu Santo a través de oír la palabra ya puso en tu It's the corazón. faith that the Holy Spirit puts in your heart by listening to His Scripture. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. No por obras. It's not by works. ¿Para qué? Para que nadie trate de hacerlo por obras. Lest anyone should boast. Not of works, lest anyone should boast. Quiere decir What this means, que hubo un monje that there was a
a person, a priest, llamado Martín Lutero. Martin Luther. Y cuando Dios trató con él, And when the Lord started dealing with him, él quería reformar la religión de él he wanted to reform his own religion, y no se lo permitieron. and it wasn't allowed. Pero en la sabiduría que le dio el Espíritu Santo, But the wisdom that the Holy Spirit gave him, él dijo así: he said, sola fe, through faith, en otras palabras, que nomás es por fe, only through faith, sola escritura, que es la Biblia, only through the scripture that is the Bible, y solo Cristo, and only Christ, solo el que murió only through the person y who died resucitó. and resurrected. Y ese es el fundamento de nuestra fe. And that is the foundation of our faith. El Cristo resucitado The Christ who has risen a través de la fe, through faith, sin las obras. without any works. Ahora, Now, si la persona if a person, lee después del verso 8 y 9, el verso 10 dice verse 10 que tells us, fuimos creados. we were created, Dice, somos hechura de Él we are his workmanship para buenas obras. in Christ Jesus for good works. No por buenas obras, para buenas obras. For good works. Por eso, That is why cristianos, Christians, debemos de obrar we must en do- favor de los que no conocen al Señor. we must do good works for those people who No para don't know the salvarte, Lord. Not si- for salvation, sino porque Él ya te salvó. but because he already has saved you. Con esto digo, With y this I termino, say, and I conclude, que Cristo Christ, es el fundamento de nuestra fe, he is the foundation of our faith, sin andar obrando, without any works, sin andarte castigando, without punishing yourself, sin andar tratando de agradar haciendo obras, without trying to do works to pleasing him. porque ni las obras, The works, oí lo que te voy a decir, ni las obras, the works, ni los bautismos, or the baptism, ni el ir a la iglesia or coming to te church salva. can save you. El único que te salva es Cristo, porque The- entiendas la palabra del The Señor. only one that can save you is Christ by reading the scriptures. Él dice en esta palabra, He says in this word, a través de la pluma del apóstol Pablo, through the pen of the Apostle Paul, usando la analogía de la fe nada más, using the analogy of faith, y principiando con Efesios 1:13, Ephesians 1:13. en Él, en Cristo, In him, in Christ, habiendo oído you have heard la palabra de verdad, the word of truth, el evangelio de nuestra salvación, the gospel of your salvation, y habiendo creído, in whom you have believed, fuiste sellado con el Espíritu Santo. you were sealed with the Holy Spirit. En Él, In him, mensaje del que vive. in the message of the one who lives. Por eso recomiendo yo siempre That's que why I si always una recommend, persona if a person, no conoce lo que dice la Biblia, if a person doesn't know what the scriptures say, the puede Bible, tener la religión mejor del mundo, they could have the best religion in the world, pero no está seguro que es salvo, but you're unsure of being porque saved no conoce lo que dice el Señor. because you don't know what the scriptures are saying. Conocerá toda la religión, pero no lo que dice el Señor. You can know the entire religion, but not what the word says. Ahora, yendo Now, a lo que el apóstol Pablo escribió. what the Apostle Paul wrote. Él dijo en Romanos capítulo 10, verso 8, He said in Romans chapter 10, verse 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. the word is near you in your mouth and in your heart. Y esta Biblia That is the Bible, es la palabra de fe que predicamos. is the word of faith that we preach. Que si confesares con tu boca That if you confess with your mouth a Jesús como tu Señor the Lord Jesus y creyeres en tu corazón, and believe in your heart, no creas que es el corazón este que pompea la sangre. it's not the heart, the heart. The Tu corazón organ. es el centro de tu fe.
is the center of your faith, de tu cuerpo entero. of your entire being. Y tu corazón se puede considerar que es tu mente, The heart can be considered the mind, porque es con la que determinas lo que has oído, lo que has creído. because that's what you determine, what you have heard, what you Dice decide. que si confesares a Jesús If you confess the Lord y Jesus, confesares que Él nació that He was born, y fue crucificado, that He was crucified, murió y resucitó, and He rose, serás salvo, you will be saved. serás perdonado, You serás will- perdonada, You will be forgiven. porque con el corazón, con tu ser, con tu decisión, Because with the heart, with your decision, with your being, se cree para recibir ese regalo, one believes into righteousness to receive that gift. pero con tu boca But with the mouth, se confiesa para salvación. you can confess it for salvation. Este es el mensaje completo. This is the complete message Que entiendas y creas that you could understand and believe. el procedimiento de lo que dice la palabra del Señor The procedure of what the Word of God is acerca del Cristo us, que vive. telling us about the Christ who lives. Y en esta tarde, antes de salir de aquí, And this afternoon, before dismissing, voy a hacer una invitación I'm going to make an para si invitation. hubiese un alma en los que estamos aquí And if there's anyone here que no ha hecho esa confesión de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la religión, that hasn't confessed according to the Bible, not according to religion, si lo crees lo que he predicado, if you believe what the preaching is about, vas a poder alzar tu mano para orar por ti just raise your hand. We want to pray for you. y vas a recibir a Jesús como tu Salvador. And you will receive the Lord as your Savior. Y cuando lo recibas como tu And Salvador, when you receive Him as your Savior, Él promete He promises que te perdona. that He will forgive you. ¿Habrá alguna persona que dice, yo quiero recibirlo el día de hoy? Is there anybody who wants to receive Jesus in their heart? Póngase de pie, por favor, ahí. Please stand where you're at. ¿Habrá alguien más? Is there anybody else? Estas invitaciones son plenamente voluntarias porque si el Espíritu Santo no lo motiva a uno, These are just volunteering invitation, because if the Holy Spirit doesn't motivate you, uno no lo va a hacer porque este amigo está diciendo nada más ahí. you're not just going to confess Him just because this person is telling you to Tiene do que so. ser la obra del It Espíritu has to be the Santo. works of the Holy Spirit. ¿Habrá alguien más? Is there anybody else? Porque ahorita vamos a pasar a recibir Santa Cena después que esta mujer reciba a Cristo. And then afterwards, we're going to have Y the si Lord's usted está Supper. por ahí y se avergüenza pararse, If you're there and you're embarrassed to do so, simplemente incline su rostro simply bow down your head y dígale al Señor la oración que vamos a hacer, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. and this is the prayer that we're about to do. Y repítala después de mí. And say after me. Y la iglesia está orando para que este asunto resulte en fe, And the church is praying para salvación genuina en esta persona que está aquí, o si hay alguien que está haciéndolo calladamente. and the church is praying, Y diga así: Señor Jesús, and we say, Lord Jesus, te doy gracias I give you thanks porque moriste en una cruz because you died on a cross en lugar mío, in my place, porque yo soy pecador because I am a sinner, o pecadora, lo que usted sea. Y reconozco I recognize que necesito tu perdón, Señor. that I need your forgiveness. Te abro mi corazón I open my heart y te suplico, and I ask primeramente, que me perdones todos mis pecados. that you forgive all my sins, Y confieso con mis labios and I confess with my mouth el mensaje completo. the complete gospel. Creo I believe que naciste, that you were born, moriste you died, y resucitaste. and you rose. Y porque resucitaste, And because you have resurrected, confieso I confess que tú eres mi perdonador, you're the person who forgives me. eres mi Señor, You are my Lord, y te imploro and I implore que me des tu Espíritu Santo that you give your Holy Spirit, para poder entender tu palabra like that I can understand your scripture, y dejarme de
rituales religiosos And I thought I could stop doing just religious rituals. y entender lo que tu palabra dice. And I could understand what your word is saying. Señor, Lord, gracias por perdonarme. thank you for forgiving me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Dile un aplauso por esa señora que levantó Give an hizo esa applause for the oración. Lord. Te anhelamos, Padre Santo. Te damos gloria y honra, Señor. Solo a ti te adoramos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Señor. Te anhelo. Te necesito.